¿Criar a tus hijos se te hace un mundo? ¿Sientes que un poco de ayuda no te vendría mal? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo acompañar a tus hijos en su desarrollo, prestándoles el apoyo que necesitan y sin miedo. Gracias a Alberto Soler. Alberto es psicólogo y divulgador. Aparte de su práctica clínica, está muy involucrado en la divulgación con numerosas colaboraciones en medios de comunicación y obviamente su videoblog Píldoras de Psicología, que en este momento yo creo que ya tiene más de 300.000 suscriptores. Además pone especial foco en la psicología infantil y en la crianza. Forma parte del proyecto Gestionando Hijos y ha publicado nada más que 3 libros. Hijos y padres felices, cómo disfrutar de la crianza, Niños sin etiquetas y el más reciente, Tengo miedo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en ponerme nervioso para cada entrevista. Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en superar el miedo a la crianza, que ya me vale, porque mis hijos ya han superado esa fase. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Pues bienvenido, encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Fantástico. Oye, Yo ¿tú en qué eres aprendiz? Absolutamente en todo. De hecho, quizá lo último lo que soy aprendiz quizás es en tocar la batería, ¿no? Ha sido como una motivación que he tenido siempre por ahí, ¿no? Que nunca he podido tener una batería en casa para tocar, y ahora que mi hijo ha empezado con clases de batería, hemos comprado una batería que tenemos ahí en el garaje y pues en los ratitos muertos pues me bajo a tocar la batería. Así es que pues mira, lo primero que me ha venido a la cabeza en tocar la batería. ¿Que el chico haya tocado la batería ha sido casualidad o ha sido un poquito influenciado por los deseos del padre de tocar la batería? De casual no tiene absolutamente nada, por Dios. Esto es un Inception que lleva más de 7 años en curso y por fin ha dado frutos. Sí, es... Ahora ya que se aparte, claro, que no te ocupe el sitio, por favor, con las raquetas, ¿no? Qué estupendo. Oye, nos gusta empezar siempre hablando de los orígenes, ¿no? Como los superhéroes. ¿A ti qué te llevó a la psicología? Pues muy buena pregunta. Y la es que realmente no me acuerdo muy bien. Lo que sí que me acuerdo es que tenía como 2 vocaciones fundamentales, ¿no? Y la es que podía haber elegido una como podía haber elegido otra indistintamente. Y eran la informática y la psicología, ¿no? A mí, pues, a ver, el hecho de hablar, de estar ahí hablando con la gente, negociando con la gente, explicando cosas y tal, siempre me ha gustado. Pero me ha gustado tanto más siempre el cacharreo, los ordenadores, entender cómo funcionan los procesos lógicos en la informática. Y me podría haber dedicado a una cosa o a la otra, pero en el fondo, aunque no lo parezca, tampoco, o sea, no son cosas tan distintas, tienen sus puntos en común, la informática y la psicología. Y al final, pues quieras que no, pues eso, el que me gustara la informática, el cacharreo, montarme mis ordenadores y tal, pues también me ha ayudado en mi profesión y en mi negocio, ¿no? Para poder tener un videoblog, para poder controlar la parte técnica que hay detrás del trabajo. Así es que las 2 cosas están ahí. Qué curioso, o sea que ¿podríamos llegar a decir que las personas somos como pequeños ordenadores que también son programables o es una Podríamos asunción llegar a demasiado decir atrevida? que los ordenadores quieren ser como pequeñas personas, ¿no? Con sus procesos. Es decir, no podemos dejar de tener en cuenta que a los ordenadores los creamos las personas, ¿no? Y los hacemos a nuestra imagen y semejanza, inspirados por cómo pensamos nosotros. Pero sí, hay corrientes de la psicología que se basan en entender cómo funcionan las máquinas, ¿no? Los procesos computacionales, para entender también cómo funcionamos las personas. Pero sí, no dejamos de tener inputs, outputs, variables que influyen, procesos que interfieren. Es decir, sí, no somos máquinas, pero tenemos puntos que nos conectan a veces con las máquinas. Incluso nos podemos apagar y volver a encender de vez en cuando, que no nos sienta nada mal. A veces viene bastante bien. Cuando algo no funciona, reseteas y, oye, mano de santo. Oye, y a medida que fuiste profundizando en el estudio de la psicología y en la práctica a posteriori, ¿qué cosas te fueron sorprendiendo o llamando la atención? ¿Para bien o para mal? Desde que yo, por ejemplo, siempre cuento la misma historia, que es que yo me metí en la carrera, ¿no? Y yo pensaba que psicología, ¿no? Pues era una cosa así como súper romántica, ¿no? En plan, el inconsciente, la mente humana, tal. Y yo venía de filosofía, de latín, ¿no? De estudiar historia del arte en COU. Y de repente entré en psicología y me di cuenta que esa visión tan romantizada que tenía, tururú, es decir, análisis y proceso de datos, bioestadística, endocrinología, neurología,
y claro, me pegó una castaña tremenda al entrar en la carrera porque yo venía de letras puras y yo no sabía que eso era una cosa tan hardcore, ¿no? Pero, claro, ahí empecé a entender de verdad cómo funciona la psicología, ¿no? Y que la psicología se aleja de la filosofía precisamente en la aplicación del método científico, ¿no? De entender cómo funciona el cerebro, sometiendo a juicio las hipótesis que tenemos. Y para eso es necesario tener una base de proceso de datos, de entender el método científico, de biología, de neurología, para poder entender realmente cómo funciona la mente. Si no, pues el resto son pajas mentales que tú te montas. Ujú. Y una de las cosas que has ido haciendo es involucrarte en proyectos, como decíamos antes, ¿no? Gestionando hijos o escuela bitácoras. ¿Cómo entiendes que contribuyen esos proyectos a la divulgación de la psicología o a la aplicación práctica de la psicología, pues para un público igual Para mí es más una parte general? esencial de nuestro trabajo, hasta el punto en el que pues, nos ayudan a dar a conocer a un público mucho más amplio, ¿no? Que la persona que tú tienes en un momento determinado sentada en la consulta, pues ayudarles a entender qué es lo que haces, cómo funciona tu profesión, a qué te dedicas y poderle dar algunas claves que, si bien no son individualizadas, obviamente, pero sí poder traducir cosas pues, un poco más técnicas, un poco más arduas de tu trabajo al público general. Creo que esa parte de divulgación hace mucho bien a la profesión y la profesión tiene mucho que aportar a esa parte de divulgación. Es decir, lo veo como dos esferas que se retroalimentan y que son necesarias y que al menos yo, vamos, disfruto y me encanta tanto la una como la otra. Ahí entiendo que la parte del videoblog, ¿no? De tus píldoras de psicología forma parte central, ¿no? De ese, no sé si llamarlo estrategia, ¿no? Pero sí de esa voluntad Claro, de explorar sí, ese las camino de dos cosas, es decir, retroalimentación. por un lado es estrategia, porque para nosotros es a nivel de negocio, es una parte importante, ¿no? Es el canal por el que nosotros nos damos a conocer, ¿no? Es una muestra de cómo trabajamos, de cómo pensamos, de cómo vemos la psicología y también, pues, obviamente, pues es esa parte altruista, ¿no? Que metemos muchísimas horas ahí de poder dar algo a la gente, ¿no? Y realmente es algo que nos tomamos muy en serio, es decir, al nivel de atender a nuestros pacientes y el videoblog, porque las horas que invertimos en cada vídeo, invertimos muchas horas para que no se note que invertimos muchas horas en cada vídeo. Cada guión está, pues eso, medido hasta la última palabra. Bueno, realmente es el guión lo que nos cuesta más. Luego lo que es la grabación y la edición son horas, pero son menos. Pero el guión es lo que más nos cuesta, ¿no? El decir, vale, ¿cómo explico esto para que se entienda bien, para que no se pueda entender de otra manera, para que llegue y cómo renunciar a partes del mensaje para que el todo se pueda entender bien? No, nos paramos mucho en los guiones para que puedan llegar de una manera correcta. Y para nosotros es una parte súper importante de nuestro trabajo. No sé, me Bueno, y se alegra nota, que ¿no? se Que quiero note. decir que, que el impacto que tienen, aparte de las capacidades comunicativas que tienes tú en ese caso, pero luego lo que hay detrás está claro Claro. que no es me pongo a hablar. Es como aquello, ¿no? De disculpe que no haya tenido tiempo de que le envíe un mail tan largo, no he Claro, tenido tiempo sí, de sí, hacerlo sí, más pues corto. Pues tal esto es cual. Es igual, decir, ¿no? para que el vídeo se pueda entender, tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Si simplemente te pones a divagar, a ver, eso es fácil, ¿no? Conectas la cámara y divagas, ¿no? Pero nosotros, y yo siempre hago el plural porque, a ver, al que me veis la cara es a mí, ¿no? Yo soy la cara visible, pero detrás, quienes hacemos los guiones, somos Conchín y yo, y le invertimos muchísimas horas, ¿no? De hecho, hay guiones, lo digo siempre, yo hay guiones que no escrito ni una sola palabra. Es decir, yo soy el que luego los explica, pero yo hay guiones que no he escrito ni una palabra. Y somos, pues, nosotros dos somos los que hacemos los libros, los que hacemos los cuentos, los que dirigimos el centro, los que hacemos los guiones de todo esto. Y sí, invertimos mucho para que no se note que lo hemos invertido. Veo detrás de tú, los oyentes no pueden verlo, veo una cosa que me llama la atención, una frase un Educar libro yo es creo que todo, es, así educar es. es todo. Así es. Esto es un regalo que me hizo Leo. Leo es el director de Gestionando Hijos, que de hecho ahora la empresa ha cambiado de nombre y se llama Educar es todo. Y esto ha sido como siempre su lema, ¿no? Y me gusta tanto que puse aquí el ladrillito, lo puse aquí, ¿no? Y está un ladrito de madera. Y es realmente un mensaje con el que me identifico bastante.
porque realmente la educación cumple un papel fundamental, un papel central, no solamente a nivel individuo, sino a nivel sociedad, ¿no? Muchas veces acabamos con el tópico de, no, es que la clave es la educación, ¿no? Pues sí, realmente la educación es una herramienta básica, ¿no? Y todo aquello que ocurre en la infancia, pues sí, nos influye, nos afecta y acaba teniendo su papel cuando somos adultos, ¿no? Porque, o bien porque lo recordamos, o bien porque nos ha limitado, o bien porque nos ha aupado de alguna manera. Y sí, la educación es súper importante. Todo, a ver, todo, pues no lo es todo, pero sí es muy importante, es esencial. Y ahí tú o vosotros hacéis mucho énfasis, ¿no? En esa Ujú. parte de la psicología infantil o el apoyo a la crianza. ¿Por qué esa especialización, por así decirlo, o ese enfoque? ¿Y qué tiene de diferente la psicología orientada a niños con respecto a la Pues de realmente adultos en general? es bastante diferente la psicología infantil de la psicología en adultos, ¿no? Y lo es por los temas que se tratan y también por la forma en la que se trabaja con los niños, ¿no? Porque por el momento del desarrollo en el que están, no te los sientas con 5, 6, 7 años delante del escritorio, delante de la mesa y empiezas a darles la chapa, ¿no? ¿Y tú esto cómo lo interpretas? ¿Y tú esto por qué crees que ha ocurrido? ¿Y esto qué significa para ti? Ostras, no, así no le llegas, ¿no? La forma de trabajar con los niños es muy diferente. Pero también las problemáticas de los niños son distintas. Pero bueno, me decías que cómo hemos llegado a la psicología infantil. Pues a mí probablemente lo que me llevó a la psicología infantil fue el hecho de ser padre. Es decir, el tener hijos y empezar a ver cómo se desarrollan las cosas que les interesan, cómo es esa personita, ¿no? en evolución, pues, me interesó y me fascinó tanto que al final pues, ha acabado orientando totalmente el trabajo diario que hago, ¿no? Y sí, la forma de trabajar con los niños es muy diferente. Nosotros, lo que es la psicología infantil, trabajamos desde dos aproximaciones, ¿no? Una, que es la mayoritaria, es el trabajo con los padres, el trabajo con la familia, ¿no? Y en muchos casos, de hecho, nosotros, si podemos, tratamos de no ver a la criatura. Porque en la inmensa mayoría de los casos, sí, en la mayoría de los casos que acuden a nuestro centro, hacemos una evaluación, vamos a ver qué es lo que sucede y la primera conclusión que sacamos es que realmente no hay un diagnóstico, es decir, no hay una patología, no hay un problema clínico que tratar. Por lo tanto, ¿qué hace aquí el niño si no tengo que tratar nada con el niño, ¿no? En la mayoría de casos lo que hacemos es trabajar con la familia, ¿no? Ayudándoles a que ellos tengan las herramientas para poder gestionar esa situación que les está generando malestar. Porque si vienen aquí, obviamente decimos que no es un problema clínico, no es una patología, pero sí que es una problemática que está generando malestar en la familia. Entonces, nosotros trabajamos directamente con la familia para darles esos recursos que no tienen para poder gestionar mejor esa situación. Eso en la mayoría de los casos es suficiente. Pero hay otros casos en los cuales o bien hay una patología que tenemos que trabajar directamente con el nene o con la nena, o bien, aunque no haya una patología, pero sí que hay algún tipo de habilidades o algún tipo de entrenamiento que es interesante hacer con la criatura para poderle ayudar. Por ejemplo, pongamos que el nene o la nena pues, no se le dé muy bien relacionarse con la gente, ¿no? Y que pues cuando ve a otro niño, pues para hacerse su amigo, por ejemplo, pues se pone pesado, le empuja, le hace la puñeta, pues quizá necesita que le ayuden a enseñarle habilidades sociales, ¿no? ¿Es un trastorno? ¿Es una patología? No lo es. No todo es un trastorno ni es una patología, pero quizás se beneficia de tener algún entrenamiento, alguna ayuda para que pueda superar esas dificultades que tiene. Sin poder entrar en detalles, pero lo que yo observo de la gente que yo conozco que han ido a un psicólogo con su hijo, casi en el 99% de los casos que yo conozco es porque su hijo o hija es hiperactiva. ¿Aquí también hay una parte de que tienen que hacer los padres o realmente es una de A estas ver, el excepciones tema de la te hiperactividad acabas de hablar? es un melón grande, ¿vale? Es un melón guay para abrir, ¿vale? Dejemos clara la base que es que la hiperactividad existe, ¿vale? Porque hay voces que dicen, no existe la hiperactividad, es una construcción de la sociedad y de tal. No, a ver, la hiperactividad existe, ¿vale? Y hay niñas y niños que son hiperactivos y que tienen un diagnóstico y tal. Pero también es verdad que es quizá una de las categorías diagnósticas en la infancia en las que el sobrediagnóstico es más brutal, ¿vale? O sea,
pero esto nos lleva a que muchas veces se nos olvida o no entendemos lo que son los niños. Es decir, medimos a los niños desde el molde, desde el paradigma de las personas adultas, ¿vale? Y los niños no son personas adultas, ni siquiera son adultos en miniatura. Algo que me molesta, entre comillas, mucho es que dicen, no, es que los niños son los ciudadanos del mañana, son los adultos del mañana, tócate las narices, que son los ciudadanos de hoy. O sea, ¿cómo que los ciudadanos de mañana o los adultos de mañana? Son niños hoy. Y tenemos que verlos como niños que son hoy y respetarles por lo que son hoy. Bueno, a lo que vamos, la hiperactividad. Sí, nosotros cada semana recibimos quejas de profes, de padres, de este niño es hiperactivo. Hacemos la evaluación y en muchos casos el niño o la niña no son hiperactivos, son niños movidos, porque niños movidos, niños que van por saco, hablando claro, los han habido siempre. Niños que son incómodos, que cuestan de manejar, que tal, eso lo ha habido siempre y lo va a haber siempre. Niños que están un poco empanados, que no prestan mucha atención, ¿qué tal? Los ha habido siempre y los continúan habiendo. Pero niños que encajen dentro de la categoría diagnóstica de hiperactividad o de déficit de atención, hay muchos menos. El problema es que hay muchas evaluaciones que están mal hechas. Hay muchas evaluaciones que están concluyendo que una niña, que un niño tiene un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, y realmente no lo tiene. Consecuencia, que tenemos al crío medicado y además con unas terapias educativas y mil historias que les implican muchísimo tiempo y a lo mejor nos están desviando de lo que realmente tenemos que poner el foco, ¿no? O sea que sí, la demanda de hiperactividad es muchísima, nosotros lo vemos, nosotros hacemos los diagnósticos, pero los diagnósticos reales son muy inferiores, pero muy inferiores a la percepción que se tiene. Y con esto ya volvemos a los padres, ¿no? Que dice que muchas veces lo que te toca hacer es Claro. trabajar con los padres. Y yo pienso que criar un hijo es una cosa de Sin los más duda. importantes que vas a hacer en tu vida y sin embargo cualquiera puede ser padre. ¿Tú crees que deberíamos plantearnos antes de decidir tener hijos? ¿Qué A ver, tenemos que preguntarnos? sí está bien que algo que es una decisión tan importante para ti sea fruto de una reflexión, ¿no? Es decir, yo qué sé, yo por ejemplo cuando me voy a cambiar de teléfono y es una cosa bastante intrascendente, joder, pues estoy ahí viendo reviews, a ver si el modelo de este año qué hace, qué deja de hacer, los megapíxeles de la cámara, el tamaño del sensor, tal, y le invierto una serie de horas, ¿no? En algo que realmente es intrascendente, que es dejarte la pasta en un teléfono que si no te gusta lo mandas a Wallapop, ¿vale? Pero has invertido un tiempo. ¿Te vas a comprar un coche? Mira si vas a dar ahí la mandanga a tus amigos, que si este coche, que si el otro, que si el motor, que si es eléctrico, que si es híbrido, que no sé, que hagan hasta las narices de ti. Y le inviertes muchísimas horas. Con la casa lo mismo. Y realmente son decisiones intrascendentes, que pueden implicar pasta, pero son decisiones intrascendentes, son reversibles y que al final en tu vida va a dar exactamente igual si te has comprado el Galaxy, si te has comprado el iPhone o te has comprado lo que sea. Es decir, son cosas muy intrascendentes. Pero a lo de los hijos, muchas veces nos lanzamos a la piscina sin reflexionarlo mucho, con esa visión idealizada, ¿no? de lo que es la maternidad, de lo que es la paternidad y claro, pues al final pues, a veces pasa como me pasó a mí cuando entré en psicología, que te das un tortazo, no dices, ostras, estas no eran las expectativas que yo tenía, ¿no? Aquí me has metido la estadística, me has metido la biología y esto qué es, ¿no? Pues a ver, sí, a veces tenemos una visión idealizada de lo que es la educación, de lo que es la crianza, ¿no? Pero es algo que va cambiando, ¿vale? Y parte de nuestra labor divulgativa está ahí, ¿no? En mostrar un poco pues la visión real de lo que es la infancia, de cómo son las niñas, de cómo son los niños y dar recursos a esas familias que cada vez más lo están pidiendo, ¿no? A mí me sigue flipando que montas un evento un domingo por la tarde, un sábado por la mañana y que se te apunten 800 personas, que vengan 1000 personas a que les cuenten, a que les den recursos de cómo gestionar la educación de sus hijos. A mí es algo que me sigue flipando y es una cosa bastante sintomatológica, ¿no? de esa necesidad social que tenemos, ¿no? Es decir, ostras, queremos ayuda, queremos recursos, ¿no? Por eso que sí, cada vez las familias están más formadas y piden más esa formación y esos recursos, esa ayuda. ¿Y qué es lo que tú has detectado que
en términos generales, ¿no? A la hora de lanzarnos a la maternidad, paternidad, ¿dónde están las lagunillas más habituales y dónde necesitamos más ese apoyo, A esos ver, recursos? te podría dar varias respuestas, ¿vale? Pero quizás no pondría tanto el foco en las madres y en los padres, sino que lo pondría a nivel social. Es decir, y realmente la mayor parte de problemas que tenemos las familias se derivan de unas condiciones sociales que son nefastas a la hora de educar y de criar, ¿no? Y tenemos unas jornadas laborales que son difícilmente compatibilizables con la vida. No te digo ya con la vida con familia, con hijos y demás. Que, yo siempre digo que eso que llamamos conciliación, ¿no? Realmente es una gincana, ¿vale? Porque vamos como pollo sin cabeza todo el día de arriba abajo corriendo y muchas veces las familias no somos autosuficientes a la hora de poder gestionar el día a día con nuestros hijos. Y necesitamos recursos externos, como puedan ser las horas de conciliación de las escuelas o la escuela matinera o vespertina, ¿no? Que lo llamamos aquí en Valencia, y las actividades extraescolares, y cuidadoras, cuidadores, canguros, y tíos, abuelos. Necesitamos de muchos agentes externos porque no somos autosuficientes, porque tenemos unas jornadas laborales y muchas veces alejado ese trabajo de nuestro domicilio que nos impide hacer algo tan básico y tan normal como hemos hecho durante toda la historia de la humanidad, que es criar y educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, claro, en un contexto tan hostil hacia la crianza y hacia la educación, y dice, joder, hostil, ¿no? Claro, hostil, fíjate las tasas de natalidad que tenemos, es decir, no hay huevos a tener hijos, es decir, las condiciones no son favorables, ¿no? Pues claro, en un contexto tan hostil, el niño o la niña que se salen un poquito de aquello que puede ser más cómodo o más necesario para su familia, acaba con la etiqueta de el hiperactivo, el malo, el que tiene un problema. Ostras, a ver si el problema no lo tienen los críos por comportarse como críos, sino que lo tiene la sociedad por no estar entendiendo las necesidades de la infancia. Pues quizá va por ahí el principal problema que puede haber hoy en día. Sí, como que hemos llevado la sociedad a un nivel de, llamémosle, de productividad, de eficiencia, de progreso, todo con muchas comillas, que está haciendo que olvidemos, y supongo que no pasa solo en el tema de la educación o el desarrollo de los niños, que como explicas es muy evidente, Totalmente. sino incluso de los adultos, ¿no? Cuando dice, oye, ¿por qué hay adultos con ansiedad? ¿Por qué hay adultos con depresión? ¿O por qué? Oye, es que a lo mejor el sistema que hemos creado entre todos, que está bien para algunas cosas, Claro. que nos hace vivir cómodos, que nos hace no sé qué, pero nos está separando de una naturaleza humana donde ya no tiene sentido. El otro día lo reflexionábamos hablando de los turnos de trabajo, ¿no? Pues hablábamos del sueño. Y, oye, es que para dormir hay que dormir por la noche, no vale dormir en otros momentos porque los ritmos circadianos, no sé qué. Oye, que está muy bien Claro, tener 3 turnos en las fábricas, pero al que le toca es trabajar una por la noche movida. lo estás Sí, matando, sí. El problema literalmente. es ese a ver, que es la rueda en la que estamos todos metidos, ¿no? Y al final, pues acabamos siendo dependientes de esos niveles de productividad para poder mantener esto funcionando, ¿no? Y a ver, no voy a ser yo el que venga a descubrir que el ritmo que llevamos todos es frenético, ¿no? Pero si me apuras, eso lo podemos tolerar y lo podemos aguantar las personas adultas, ¿no? Porque, pues mira, que ya somos nosotros los que hemos decidido que esto sea así y somos nosotros los sostenedores y los mantenedores de este sistema. Pero que obliguemos a las niñas y a los niños a ser partícipes de un sistema que ellos no han creado, en el que les hemos obligado a meterse y aparte jugando con nuestras reglas de personas adultas, ostras, es un poco tela. O sea, no se exagero, es decir, vemos a niñas y a niños, insisto, niñas y niños de 6, 7, 8 años con problemas de ansiedad y de estrés. Eso es un problema que nos tiene que hacer pensar. Es decir, ¿cómo narices un niño puede estar estresado? Pues sí, los estamos estresando. Con 8 o 10 horas de cole, con las extraescolares, con los deberes, con los exámenes, con poco sueño, con madrugones, con el autobús escolar. Ostras, quizá la infancia no era eso. Cache la mar, estoy por iniciar la Rápido, revolución. coger las antorchas, salgamos en plan Simpsons. Sí, sí. Yo creo que si yo miro en mi propia juventud, cuando yo era pequeño, yo creo que en esta época, ahora me estoy mostrando como el viejo que soy, ¿no? Yo creo que los padres eran mucho más autoritarios que hoy en día. Y a veces veo hoy en día padres y madres que asumen más el rol de amigo o amiga que de padre.
Y tampoco es inusual ver cómo los niños deciden qué hacer en la familia, ¿no? Son los centros de la familia. ¿De dónde vamos de vacaciones? Pues donde el niño quiere. ¿Dónde vamos a comer? Pues el sitio que elija el niño, ¿no? ¿Qué actividades vamos a hacer con la familia, etcétera? ¿Tú crees que hemos ido de un A ver, extremo al otro? en general creo que no. Es decir, en general no, porque ojalá que los niños fueran más el centro, ¿no?, de la sociedad, más que nada como personas dependientes que son, ¿no? Quizá tendríamos que estructurar un poquito más el funcionamiento social a ellos, ¿no?, para poderles ayudar más en su desarrollo. O sea, ojalá que fuera así. Pero sí que es verdad que en algunas familias los niños tienen un papel bastante central, lo cual puede ser positivo o puede ser negativo en función de cómo lo gestione la familia, ¿no? Sí que es verdad que antes ese modelo autoritario que tú estás mencionando como que se estilaba más, ¿no? Y eso no quiere decir que hoy en día ese modelo esté ausente. Es decir, lamentablemente siguen existiendo familias que son muy autoritarias, ¿vale? Con el ordeno y mando, con gritos, con amenazas, con castigos, con agresiones físicas. Es decir, eso sigue ocurriendo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues hay, como, entre comillas, modas, ¿no? Pues antes estaba la moda de comportarse de esa manera porque se creía que era lo adecuado para los hijos, ¿no? Es decir, no, tienes que ser duro con ellos porque tienes que conseguir que se construyan como unas personas rectas, que tal, a ver. Ahí no se hacía mala leche, es decir, eso no eran familias, no eran padres maltratadores que querían joderles el futuro a sus hijos, no, hacían lo que les habían dicho que era lo mejor y lo que creían que era lo mejor para sus hijos. Lo que pasa es que después se ha demostrado que no es así. Y cuando ello se ha demostrado es que sí, que hay estudios, ¿vale? ¿Os acordáis lo que decíamos de la psicología que se basa en la investigación científica y demás? Pues, por ejemplo, en cuanto a estilos parentales, ¿vale? Estos son lo que se llaman estilos parentales. El resumen sería que hay como 3 grandes estilos parentales. Mentira, hay 5, hay muchos, pero bueno, lo resumimos en 3, ¿vale? El estilo autoritario, que es el que estamos describiendo, el estilo democrático, ¿vale? Es un estilo intermedio, y luego tendríamos el estilo más pasivo, más dejar hacer, no, sin llegar a la negligencia, ¿vale? Pero un estilo como más blandito, ¿vale? En el cual el niño es el centro y demás. Bien. ¿Qué es lo que muestra la investigación científica? Pues bien, se han hecho estudios a nivel de metaanálisis, es decir, estudios que revisan estudios, en los cuales se muestra que a medio largo plazo el estilo autoritario es lo peor que te puedes echar a la cara. Es decir, eso acaba con el rosario de la aurora, con niños con trastornos de ansiedad, de depresión, mayor probabilidad de adicción a sustancias, pero peor desarrollo laboral, peor autoestima, peor relación con sus iguales. Es decir, sí, les estás hipotecando el futuro de una manera bastante interesante. Y luego, lo que sería el estilo más pasivo, realmente el nombre no es pasivo, pero entendéis lo que quiere decir, ¿no? En el cual pues ponemos al niño, negociamos con él, le dejamos hacer y demás. No se diferencia tanto del estilo democrático, es decir, a veces se ve como extremos, ¿no? El que un extremo sería el autoritarismo y otro sería más el dejar hacer. Y realmente no son extremos. Es decir, aquí el malo de la peli es el estilo autoritario. Eso es lo que hay mucha evidencia y muy sólida como que no es lo correcto. Y el resto, bueno, pues lo ideal es que hayan una serie de límites, que estén claros, que esos límites los apliquen los padres, que puedan haber una serie de consecuencias en ocasiones y demás. Es decir, eso es necesario, pero respetando a la persona que tenemos delante, ¿no? Y sí, hay familias que ponen a los niños en el centro. A ver, pues claro, es que a veces tienen que estar los niños, pero también están las necesidades de los padres. Todos tenemos que estar a un mismo nivel, pero la relación familiar no siempre es igual. En ocasiones, pues los niños van a tener que ir delante, por ejemplo, pues, cuando toca elegir cosas que solo les incumbe a ellos, por ejemplo, la ropa que se ponen. Lo que sea, pues a mí que me preguntas lo que te vas a poner, pues ponte lo que te dé la gana, ¿no? Pues ya está mandando el niño. Cuando nos vamos de vacaciones, pues a ver, si nos vamos a ir todos los que vivimos en casa, pues quizá todos deberíamos tener voz. Aunque a lo mejor no siempre el voto va a ser el mismo, pero todos deberíamos ser escuchados. Depende mucho del tema, depende mucho del momento, pero sí, los niños deberían tener el lugar que les corresponde, no son ciudadanos de segunda. Okay. Sí. Otro tema vinculado con esto, que seguramente vamos a abrir otro, Vale. la tecnología, Me que ya has encanta. dicho que es una de tus pasiones, pero yo creo que la tecnología puede ser un arma de doble fila, ¿no? Que o por un lado nos facilita mucho la vida, pero también nos roba muchos momentos de calidad, ¿no?
Y yo también creo que es importante que los niños ya aprendan a tener una relación sana con este aparato tan adictivo que ha quedado aquí para siempre, ¿no? Siempre vamos a tenerlo. Pero no obstante, veo también muchas veces, por ejemplo, en un restaurante, que hay padres que simplemente utilizan tecnología para que sus niños estén tranquilos y no molestando demasiado. ¿Qué opinas tú de la relación A ver, de los esto no niños es un con las melón, es un pantallas? melonazo, ¿eh? Es que esto es un melonazo enorme. A ver, en mi caso, por ejemplo, y te Mm, hablo ahora como padre, ¿vale? Y mis hijos, por ejemplo, hasta los ujú, 5 años más o menos no vieron la tele. ¿Por qué? Pues porque no lo pidieron, porque no lo necesitaban. Porque si acaso lo podíamos necesitar nosotros para tenerlos callados mientras estábamos haciendo la cena o estábamos haciendo otras cosas. Pero pues sabíamos que para su desarrollo cerebral no es lo mejor y bueno, decidimos adoptar ahí una estrategia pues ujú, más conservadora, ¿no? Y hay evidencia bastante sólida de que una exposición temprana a la tecnología es negativa para el desarrollo cerebral, al mismo nivel que, por ejemplo, pues un abuso de azúcar pues es ujú. negativo para el peso, para la salud bucodental y demás. Es algo bastante parecido, ¿vale? Muchas veces se argumenta, no, a ver, es que son nativos digitales. A ver, nativos digitales, no toque las narices que seguimos teniendo exactamente el mismo ADN que los cavernícolas que eran humanos itinerantes, que eran cazadores recolectores, ¿vale? O sea, no, la tecnología no Sí. nos está cambiando tanto, ¿vale? Mm, De hecho, los ingenieros que desarrollan este tipo de tecnología son tan sumamente listos que son capaces de hacer dispositivos que los pueden utilizar hasta los niños, ¿vale? O sea que no nos preocupemos de que no lo sepan utilizar porque lo van a saber ujú, utilizar. Eh, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Canadiense de Pediatría, o sea, todas las sociedades médicas que se han pronunciado van en la misma dirección y es que deberíamos evitar toda exposición a pantallas en niños menores de 2 años. Esto es, móviles, tablets, ujú. televisión, toda exposición en niños menores de 2 años. Y a partir de 2 años, limitarlo lo máximo que podamos, restringirlo a contenidos de calidad, acompañados por adultos y demás. Es una recomendación basada en el desarrollo del cerebro infantil. Nosotros hemos llegado a ver en nuestro centro niños con sospecha de trastorno del espectro del autismo, ¿vale? Niños con problemas de comunicación muy serios, con déficit de contacto ocular, con conductas extrañas y demás. Y al hacer la evaluación nos dimos cuenta que no era un trastorno del espectro del autismo. Es que ese niño había estado hiperexpuesto a pantallas y esa exposición a pantallas le había impedido desarrollar Ujú. habilidades relacionadas con el lenguaje, con la interacción social y demás. Es decir, que tiene tela lo de la exposición temprana a pantallas. A mí me gusta, me encanta la tecnología, soy muy cacharrero, me ayuda mucho en el día a día, pero igual que me puede gustar mucho mi coche y no le doy las llaves a mi hijo. Y pues cada edad tiene lo suyo, ¿no? O me puede gustar mucho la cerveza, Claro. que no es el caso, pero no le voy a dar un tercio a mi hijo, porque cada edad tiene lo suyo, ¿no? Entonces, ¿está mal la tecnología? No, lo decías, es una herramienta, es como un cuchillo, pues lo puedes utilizar para cortar el jamón, para cortar pan o para clavárselo a tu compañero de podcast. Entonces, ¿el cuchillo es bueno o malo? Pues depende. Ujú. Y ahí tengo la sensación de que pasa como en lo que comentábamos antes, ¿no? Que la sociedad va por un carril y que cuesta mucho, incluso aunque hay evidencias científicas que recomiendan lo contrario, decir, oye, que es que las pantallas no son buenas, no te las voy a dar. Pero chico, es que estoy en un restaurante y así el niño no molesta, o chico, es que todos los niños tienen no sé qué, Ujú. y como que Claro, es que a cuesta ir ver, el ejemplo del contracorriente, ¿no? restaurante es bastante simbólico, ¿no? Porque a ver si es que quizá tendríamos que entender que un restaurante no es el sitio ideal para tener a un niño. Es que a lo mejor lo que necesita el niño es estar en otro sitio, a lo mejor necesita un sándwich en el parque. A lo mejor estamos intentando que se adapte a las Hmm. necesidades de sus padres. A lo mejor, claro, a lo El mejor molde del entendemos que adulto que sí, que a decías todos nos antes. gusta ir a restaurantes, pero pues, a lo mejor si no lo podemos dejar con nadie, pues también Ujú. está bien de vez en cuando dejarlo y irte con tu pareja a un restaurante, y es fantástico, pero si no lo puedes dejar con nadie, pues a lo mejor entender que durante unos años, y realmente son poquitos, ¿vale? Pero durante unos años te toca cambiar el chip, pues tampoco pasa nada. Es decir, si ahora mismo te contrata Google, te contrata una Ujú. super mega empresa del copón y durante unos años para comer no te puedes apartar de la pantalla del ordenador y comerte una mierda sándwich,
no te vas a quejar y lo vas a entender porque forma parte del coste que tiene una gran decisión que tú has tomado en tu proyecto vital, ¿no? No vas a querer que esa gran corporación se adapte a tus necesidades particulares como persona. Tú entiendes que tienes que hacer pequeños sacrificios por un bien y por una decisión que tú has tomado, ¿no? Pues con los hijos pasa algo parecido, es decir, te cambian la vida y esperar que no te cambien la vida es muy ingenuo. Pero te cambian la vida también, obviamente te la van a cambiar para siempre, pero te van a condicionar tus actividades, tu rutina, tal, durante unos años. Entonces, pretender hacer lo mismo que tú hacías antes de tener hijos, teniendo hijos, es forzar mucho, mucho, mucho la maquinaria. Entonces, estamos en el restaurante, ya hemos llegado al restaurante. Lo primero sería decidir si vamos o no vamos o a qué tipo de restaurante vamos, porque hay restaurantes con animación para críos y demás que quizá gastronómicamente puedan no ser ninguna maravilla del otro mundo, pero oye, pues ha sido un restaurante y el crío se lo ha pasado bien, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos. Vale, estamos ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que también las familias van a recibir críticas, hagan lo que hagan. Porque si le ponen el móvil, van a ver codazos, guiños y fíjate, mira, ya un niño tan pequeño como le ponen el móvil, los egoístas de sus padres va a comer tranquilos y les van a rajar. Pero es que si no le ponen el móvil y el crío está dando por saco, fíjate esos padres cómo pasan de todo, qué niño más mal educado, fíjate. Entonces, ¿cuál es la opción buena? Pues no la hay. Porque vamos a criticar a la familia, haga lo que haga. Entonces, antes que criticar, tenemos que empatizar, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, salí a trabajar y vi a una pareja con un bebé súper pequeñito. El bebé estaba desesperado, el pobre, llorando tal, y el bebé tendría días, semanas, o sea, muy, muy, muy pequeñito. Y estaba en una terraza intentando comer, ¿no? Y algunas personas podrían pensar, joder, fíjate, ellos ahí, estos egoístas comiendo y el niño llorando y tal. Y vamos a ver, es que a lo mejor se han bajado al bar porque es que en casa ni siquiera podían hacer la comida con un bebé pequeño. Es que esos padres también necesitan comer. Es que tenemos que entender que cada familia, cada situación es un mundo, ¿no? Y tenemos que hacer un poco más el ejercicio de ponernos en el lugar de la otra persona. Tenemos que tener claro que es más o menos correcto en función de la situación, ¿no? Pero también bajarnos de la crítica constante y desarrollar la capacidad de empatía. Oye, no queríamos terminar la conversación sin hablar de vuestro último libro, Tengo miedo. de ese Tengo Miedo, que no es un libro para padres como eran los anteriores, sino que es un libro para niños. Pues ¿Cuál es el nosotros llevamos planteamiento? tiempo que queríamos hacer algo para dirigiéndonos directamente a los niños, ¿no? Porque nuestros libros anteriores pues, son tochitos, ¿no? De 400 páginas, ¿no? De que nos dirigimos directamente a las familias, ¿no? Y habíamos tenido varias propuestas de editoriales para hacer algo de literatura infantil y demás. Y esta nos encajó bastante, ¿no? Nos gustó mucho el proyecto. De hecho, vamos a repetir con ellos, ¿no? Con otro cuento que estamos acabando ahora. Y básicamente es un cuento dirigido a niños pequeñitos y a sus familias, pues a partir de 5 o 6 años, para ayudarles a gestionar una emoción que es muy habitual, que es el miedo, pero que muchas veces que animamos a no sentir, ¿no? Es de estas emociones de, tengo miedo, no tengas miedo, ¿no? Ay, ¿cómo no voy a tener miedo? Estoy contento, no estés contento. No, coño, que el miedo está bien sentir, ¿no? Pero a veces nos cuesta aprender a gestionarlo. Les cuesta a los niños, pero también les cuesta a las familias. Entonces, nosotros, el planteamiento que queríamos hacer con el cuento es partir de la base que a nosotros lo que es los cuentos de autoayuda infantil no nos gustan. Es decir, consideramos que hay mucha oferta de literatura infantil muy buena como para tener que estar siempre dando la brasa con los pañales, las emociones, el no sé qué. O sea, si hacíamos algo de literatura infantil, queríamos que al menos fuera divertido, ¿no? Y que al menos no tenerlo que utilizar como una medicina, como una herramienta terapéutica, ¿no? Que si aparte te cuenta algo que te pueda venir bien, fantástico, ¿no? Pero que no fuera una moralina sobre las emociones, ¿no? Sí, Claro, con entonces, tanta pues, moraleja, ¿no? Es claro, pues que la nosotros, moraleja demasiado partiendo un evidente. poco de nuestro background, ¿no? De las pelis de ciencia ficción de los 80, cosas que nos molan, ¿no? Pues tiende ahí E.T., Regreso al Futuro, Los cazafantasmas, pues ese tipo de pelis, pues desarrollamos una historia de una niña que de repente pues recibe la visita de un marcianito, ¿no? Que viene de un planeta en el cual tienen un problema bastante grave y es que están al borde de la extinción,
porque no conocen el miedo, no saben lo que es el miedo, ¿no? Entonces el hecho de no conocer el miedo hace que se metan en situaciones muy complicadas, muy peligrosas y están al borde de la extinción. Entonces mandan a este marcianito para que venga a la Tierra y que pueda aprender qué es eso del miedo para explicárselo a los demás. Entonces conoce a Lisa, que es una niña de la Tierra que tiene mucho miedo y el miedo le paraliza, le impide ir al bosque con sus amigos, con sus hermanos a mirar por el telescopio, que le mola mucho y tal. Entonces, pues bueno, hacen ahí una relación muy chula en la que aprenden mutuamente, se meten en situaciones que son bastante, bastante divertidas y ayuda a poder poner encima de la mesa el tema del miedo, el cómo gestionarlo y pues, ayuda a los niños, ayuda a las familias y nosotros estamos contentos con la acogida que ha tenido. Qué guay. Y aunque esté dirigido a niños, ¿qué podemos aprender los adultos Pues para del miedo? empezar, aprender que es una emoción válida, es decir, que no pasa nada por tener miedo, que gracias al miedo estamos hablando ahora los tres aquí. Es decir, nosotros estamos aquí gracias a que todos nuestros antepasados, absolutamente todos, en un momento determinado tuvieron miedo y fueron capaces de evitar o de salir corriendo de una situación que era amenazante para ellos. Y aquellos que fueron tan valientes, tan valientes, tan valientes como para enfrentarse a situaciones que no debían, pues aquellos no pasaron sus genes. Nosotros somos los descendientes de aquellos que tuvieron miedo y que pusieron pies en polvorosa y salieron corriendo cuando la situación lo requería, ¿no? Pues tenemos que quitarle esa capa, ¿no? de emoción indeseable al miedo. Tenemos que entender que el miedo es una emoción positiva, que está ahí, pero que tenemos que aprender a gestionar y sobre todo darle la validez que tiene. Interesante. Por esto ya sabemos un poco de qué va esto del miedo. Vamos poco a poco terminando esto, pero no antes de dejar una pregunta que nos ha dejado nuestra última invitada, Pascal App, que hemos entrevistado en el episodio 174. Y su pregunta para ti es, ¿qué haces cada día para conectar con ¿Qué tu hago cada paz día para interna? reconectar con mi paz interna? Pues últimamente lo que me ayuda bastante es ir a correr. Y llevaba bastante, pues llevaba años, lo que decíamos, ¿no? Los sacrificios de tener hijos, ¿no? Pues llevaba bastante tiempo que no podía hacer deporte, pero ahora, bueno, los mayores, digo muy entre comillas, los mayores tienen 7 años y medio, la pequeña tiene 3 años y medio, pues ahora ya dejan un poco más de margen, ya puedo volver a salir a hacer algo de deporte, correr un poco, y eso me viene genial, es decir, dejar en casa el teléfono, salir a correr por en medio de la huerta, sin nadie que moleste, con música o escuchando un podcast. Y eso es lo que me ayuda a conectar, ¿no? A poderme olvidar de todo, no tener ninguna notificación, ningún correo, ninguna llamada, ni Twitter, ni Instagram, ni trabajo, ni nada durante 3/4 de hora. Simplemente mirar las pulsaciones para no subirme mucho, apretar un poquito el ritmo, esta lista de música me gusta, esta no. Eso, vamos, ahora mismo es lo que más me ayuda a conectar, que es el hacer un poco de deporte. Qué fantástico. Perfecto. Oye, nosotros solemos terminar con nuestro cuestionario Kenso, las mismas preguntas para todos los invitados, pero antes de pasar al cuestionario, ¿tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia, mensaje que quieras dejar a los escuchantes de este episodio? Pues me gustaría invitarles, ¿no? a reflexionar sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? y que piensen cuál es el papel que les estamos dando en la sociedad a las niñas y a los niños, ¿no? El papel que tiene la infancia. Y si creen y si creemos que les estamos dando el trato que se merece, ¿no? A la hora de estructurar nuestra sociedad, a la hora de estructurar los espacios que tenemos en las ciudades, a la hora de estructurar tiempos. ¿Les tenemos en cuenta? La verdad es que a mí me va a dejar dando vueltas bastante esa reflexión. Claro, es que... Fantástico, pues empezamos cuando quieras, Venga, Jerún, con el cuestionario. Venga. 10 preguntas rápidas. La primera, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería? Aprender a ser flexible. Nunca digas de esta agua no beberé. Sé flexible, no te enroques y no pretendas ser tan fiel a ti mismo. ¿Cómo se titula tu biografía? Al menos lo intentó. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente no claro, puedes aquí contestar tus propios libros, ¿eh? Hayan sido los nuestros, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que haya sido Ensayo sobre la ceguera de Saramago o San Manuel Bonomártir, uno de los dos. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Pues voy a tirar por los tópicos, ¿no? Pero probablemente pues a Lennon o a Jesucristo, algún personaje así interesante, ¿no?
¿Qué canción pones a todo Wow, volumen para muchas, subir el pero ánimo? probablemente pues la primera del Scenes from a Memory de Dream Theater o del Octavarium, o sea, algo de Dream Theater, por ejemplo, algo de Guns N' Roses o algo así. ¿Cuál ha sido la pregunta más La pregunta interesante más que te han hecho? interesante que me han hecho, ostras, qué difícil, pues no lo sé, es que me hacen muchas preguntas, no lo sé, esa me dejas en blanco, la pregunta más interesante que me han hecho. No sé, ¿acepta los términos y condiciones del contrato? ¿Acepta las cookies? ¿No? Ahora vas trabajando con niños, Sí, pues es de igual, ¿no? A preguntas ver, no te es que falta. los niños... mira, una pregunta muy interesante. Mira, mi hija el otro día me preguntó, papá, y esto era de 3 años, ¿por qué durmiendo hacemos que se haga mañana? Oh, Vale, interesante. Bien. ¿Qué película volverías a ver cada año? Probablemente 2001 o Interestelar, para intentar 2001 para entenderla intentar una y otra entenderla, vez. ¿no? Sí, pero bueno, como Interestelar también facilita, ¿no? Sí. Pues sí, las pelis así sobre el espacio, ¿no? Las distopías espaciales molan mucho. Ujú. ¿Qué se te viene a la cabeza La cuando piensas en tranquilidad. la felicidad? Más que felicidad, buscar la tranquilidad y la serenidad. Está muy sobrevalorada la felicidad. Es muy difícil. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le Cuidado con dirías? la pandemia, cuidado con la pandemia, compra papel del culo, compra harina, que vienen curvas. Y finalmente, ¿qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast? ¿Por qué decidiste tener o no tener hijos? ¿Qué te llevó Vale, a tomar esa o sea, decisión? pasaremos al... Sí, supongo que ha Si la ha tomado esta tomado, si la decisión, ha ¿no? tomado. Que, habitualmente por la edad de la gente que entrevistamos, que ha pasado por esta decisión, sí. Muy bien, Alberto. Solo nos queda una cosa. Mientras tú estás hablando, hemos aprendido mucho de ti y cómo somos productivos y efectivos. Pues hemos estado tomando notas y en este podcast tenemos la costumbre, al final de cada entrevista, compartir directamente ya nuestras notas con el mundo y especialmente contigo. Raúl, El joven Alberto tenía dos intereses aparentemente divergentes, la informática y la psicología, es decir, las máquinas y las personas. Se lanzó hacia la psicología solo para descubrir rápidamente que no era tan romántica y filosófica como él esperaba y que tenía mucha más ciencia de la que él hubiera esperado siendo como era un chico de letras. Pero gracias a toda esa ciencia pudo entender que la psicología va más allá de meras reflexiones filosóficas. Hay hechos y hay un método que nos permite conocernos mejor como seres humanos. Desde que Alberto es padre se fue interesando cada vez más en la psicología de los niños. Y es que el proceso de desarrollo de los niños y niñas es fascinante y delicado, porque sí son el germen de unos adultos capaces y por extensión de una sociedad mejor, pero a día de hoy no podemos tratarles con el molde de los adultos. No son los ciudadanos del futuro, son ciudadanos ahora, con sus necesidades y sus derechos propios. Educar es todo, y educar es cosa de todos. Una sociedad que descuida a sus niños y niñas, que no pone las condiciones para que el desarrollo de la infancia sea una prioridad y puedan tener el lugar que se merecen, es una sociedad que está condenada a sufrir. Y lamentablemente parece que estamos metidos en esa rueda perversa. Alberto ayuda así a los niños y niñas, pero más que nada a los padres y madres que son el principal apoyo de aquellos durante su desarrollo. Y es que pocas tareas tan importantes y que den tanto miedo como la de criar a tus hijos. Y del miedo precisamente hemos hablado, de por qué existe, de qué significa y de qué podemos hacer con él. Porque es peligroso no tener miedo, como el pequeño churuchuru, y también dejar que el miedo nos paralice, como a la pequeña Lisa. Porque al final todos tenemos miedos. Lo importante es aceptarlos, entender el mensaje que nos traen y luego actuar sin miedo al miedo. Alberto tiene muy claro que divulgar sobre psicología es un camino de dos direcciones, que tanto aporta la psicología a la sociedad como la sociedad le aporta a la propia profesión. Por eso su videoblog semanal tiene 300.000 seguidores y allí nos da mucha información y nos regala mucho contenido y muchos elementos de reflexión, como ha hecho en toda esta conversación.
Así que muchas gracias, Alberto, porque realmente nos has dejado sembradas. Esto sí que ha sido una verdadera Inception. Unos cuantos mensajes de mucho cariño. Me ha encantado la síntesis. O sea, flipando estoy, ¿eh? O sea, si no estuviéramos ahora grabando, diría, esto lo habéis editado. Esto lo habéis editado. No os puede quedar tan bordado así al huevo. Oye, qué guay, muchísimas gracias. Es lo bueno de ser dos. Uno habla contigo y otro te escribe. Además son tus propias palabras. No hemos inventado nada. Fantástico. Pues, Alberto, de nuevo, un placer. Muchas gracias por tu energía, por tus reflexiones. Ha sido una conversación fantástica. Nos despedimos y queremos terminar con un nuevo hábito Kenso. Los niños son también ciudadanos de hoy. Muchísimas gracias. Nos escuchamos un placer pronto. enorme. Muchísimas gracias.